Hola, un cordial saludo. En este video trabajaremos la quinta aplicación de la derivada, conocida como regla de L'Hopital. Esta regla o teorema establece que bajo ciertas condiciones el límite del cociente f de x sobre g de x es determinado por el límite del cociente de las derivadas, es decir, f' de x sobre g' de x. Vamos a ver dos versiones de la regla de L'Hopital, la forma básica y la forma general. La forma básica dice que si f de a es igual a g de a y es igual a 0, con f' de a y g' de a existiendo para f y g en un intervalo determinado, además g' de a es distinta de 0, entonces el límite cuando x tiende a de f de x sobre g de x es igual a f' de a sobre g' de a. Realizaremos la demostración de este teorema. Las hipótesis son, primero, que f de a es igual a g de a y todo igual a 0. Hipótesis. Segundo, f' de a y g' de a existen. Es decir, las funciones f y g son diferenciables en a. También es una hipótesis. Tercero, g' de a es distinto de 0. Cuarto, tenemos una igualdad, es decir, del lado izquierdo podríamos demostrar el lado derecho o del lado derecho el lado izquierdo. Lo realizaremos de la primera forma. Partamos de que el límite cuando x tiende a de f de x sobre g de x es una hipótesis auxiliar. Quinto, sabemos que si se suma cualquier expresión con 0 o se le resta 0, el resultado no se va a alterar. Es decir, puedo escribir el límite cuando x tiende a de f de x menos 0 sobre g de x menos 0. Esto porque 0 es el módulo de la suma. Sexto, límite cuando x tiende a de f de x. 0 es igual a f de a sobre g de x menos g de a. De nuevo, sustituyendo 0 por f de a y g de a en esta expresión anterior. Esto se puede decir simplemente sustituyendo 1 en 5. Séptimo paso. Podríamos dividir numerador y denominador por la misma expresión. Es decir, se puede escribir el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a sobre g de x menos g de a sobre la misma cantidad x menos a. Esto lo puedo hacer apoyándome en la propiedad que me dice si tengo a sobre b, todo esto sobre c sobre b, y si aplican extremos y medios me quedaría a por b sobre c por b, donde se simplificaría este y quedaría simplemente a sobre c,
que es lo que teníamos inicialmente. Es la regla de extremos y medios. Y todo esto se puede hacer considerando que x menos a es distinto de 0. ¿De dónde se justifica que x menos a es distinto de 0? Dado que el límite es cuando x se aproxima a a, y un límite es una cercanía al elemento, jamás será una igualdad. Por lo tanto, al restar x menos a, nunca se va a obtener exactamente 0. Octavo paso. Voy a aplicar el teorema de los límites que me dice que el límite cuando x tiende a de una función h de x sobre j de x será igual al límite cuando x tiende a de la función del numerador sobre el límite cuando x tiende a de j de x, la función en el denominador. Aplicándolo nos quedaría límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a sobre límite cuando x tiende a de g de x menos g de a sobre x menos a. Existen dos definiciones de la derivada. Una me dice que el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a es igual a f' de a, que es la llamada definición alternativa. La otra me dice que el límite cuando x tiende a 0 de f de x más a menos f de a, todo esto sobre x. Esta es también la derivada de la función evaluada en a, pero se llama definición general de derivada. Utilizaremos la primera. Notemos que en el numerador todo esto corresponde a esto. Quiere decir que el numerador es la derivada de f evaluada en a. Y en el denominador tengo la derivada de la función g evaluada en a. Es decir, el paso 9 diría que el numerador es f' evaluada en a sobre el denominador, que sería g' evaluada en a, que es lo que se quería demostrar. La forma general de la regla de L'Hopital establece que sea f y g funciones que son derivables en un intervalo abierto a, b, en el cual está c, excepto posiblemente en el propio c. Asumir que la derivada de x es distinta de 0 para todo x en el intervalo a, b, excepto posiblemente en el propio c. Si el límite de f de x sobre g de x cuando x tiende a c produce una forma indeterminada 0 sobre 0, entonces el límite cuando x tiende a c de f de x sobre g de x es igual al límite cuando x tiende a c de f' de x sobre g' de x. Noten que esta estructura toma la función sin sustituir el elemento directamente en su derivada. Esto se aplica suponiendo que el límite de la derecha existe o es infinito. Este resultado también se aplica en el caso que el cociente genere indeterminaciones de la forma infinito sobre infinito, menos infinito sobre infinito, infinito sobre menos infinito o menos infinito sobre menos infinito. En términos generales, la regla de L'Hopital se aplica cuando al evaluar un límite de un cociente
tanto numerador como denominador son 0 o infinito sobre infinito. El objetivo de este video era mostrar la teoría básica de la regla de L'Hopital. En el próximo trabajaremos algunos ejercicios relacionados con este importante teorema. Muchas gracias por la atención prestada.